Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis a esta segunda parte dedicada a este cazacarros impresionante de procedencia soviética llamado Su-100. En esta segunda parte, bueno, ¿qué queréis que os diga? Empezaríamos hablando de varios de los países que han operado este vehículo en concreto y después dedicaríamos yo diría que el 80 o más por ciento del resto del vídeo a hablar del Su-100 cuando ha operado con Egipto, porque realmente os voy a contar cosas que muchísimos no sabéis. Ya sabéis que este canal lo que quiere es contar cosas principalmente encaminadas a que la gente pueda aprender algo, pueda decir pues que ha visto algo en YouTube que no había visto hasta ese momento y no hacernos repetitivos, ¿no? Porque para eso nos vamos al zoo y vemos a los loros. Venga, nenes, vamos que nos vamos, que empezamos con Argelia. Y es que Argelia en 1963 haría un gran pedido de vehículos acorazados de diferente tipo a Moscú. Se trataba exactamente de 30 Su-100, 40 T-3485 y unos 40 T-5455 junto a un variado pupurri de hasta 350 vehículos portapersonal. Este gran pedido, sería entregado a lo largo de 1964. Y aunque os parezca increíble, parece ser que a principios del año 2000 aún seguían en servicio algunas unidades de este famoso cazacarros. Es más, se ha publicado en diferentes medios que en 2002 Argelia todavía poseía hasta 62 carros de combate de este tipo. Algo realmente extraño para algunos si no tuviéramos en cuenta que se ha podido llegar a este número por diferentes razones. Una de ellas es que algunos ejemplares hubieran podido proceder de Egipto a resultas de alguna clase de compensación. Estas historias tampoco nos acaban nunca de saber si es así o no. Bueno, para un tema de ayuda prestada o alguna historia derivada de la guerra de los 6 días. Sencillamente la segunda podría ser que las fuentes de información occidentales estuvieran equivocadas. También otra cosa, pues ya sabéis, las fuentes de inteligencia, sobre todo que se lo digan a los de Vietnam, a los combatientes de Vietnam, o que en 1964 se entregaran más ejemplares de una clase que otra a modo de compensación por alguna cosa que Argelia debía de reclamar. En todo caso, estos cambios no eran algo, o estos añadidos no eran algo fuera de lo común, sobre todo si se trataba de vehículos de segunda o tercera fila. Se sabe a ciencia cierta, eso sí, que en 2009 el país tenía almacenados al menos 50 ejemplares de este famoso, como os he dicho, Su-100, y se duda, porque han pasado muchísimos años desde 2009 hasta ahora, exactamente 10 años, que es que además es que la lógica impera. Se duda mucho que este vehículo todavía se puede decir que siga en servicio, aunque no se sabe si estuviera en el Donbass, seguro que lo volvían a poner en marcha. Y pasemos ahora a hablar de Marruecos, un país en el que España tiene como su espejo, diría yo, todo lo que compra o hace de bien en defensa, pues aquí en España pues genera una cierta, entre comillas, preocupación. Marruecos es un país que históricamente ha tenido o ha estado orientado mucho más al oeste que al este, en todo caso, pero muy especialmente en lo que respecta a las compras de material para el ejército y la defensa. Pero no siempre fue así, ya que en el año 1962, para los que no lo sepáis, este país iba a recibir un pedido de equipo acorazado proveniente de la Unión Soviética que había hecho un año atrás. Y la verdad es que podemos hablar de un pedido bastante grande, pero eso no es lo más importante, porque aunque podamos destacar la compra de 40 carros de combate T-54-55 de fabricación checoslovaca y dentro de este pedido pues hubieran 12 Su-100M, esta compra podemos decir que se salía de las fuentes normales que tenía el país de abastecimiento y venía a cuento por la intención de Marruecos de anexionarse el famoso Sáhara español, que no lo haría finalmente en el 62 y tendría que esperar al 75 con la muerte del dictador Franco aquí en España. Y el caso, que es curioso cómo van las cosas en la vida, porque el hecho de comprar estos carros a la URSS precisamente obedecía a los términos y condiciones de venta de este tipo de armas que tenía el país, o sea Marruecos, con Estados Unidos. Estas
Estas normas, estos acuerdos, prohibían el uso de armas norteamericanas en manos de Marruecos fuera del país. Por tanto, no podrían usar armas norteamericanas para invadir el Sáhara español. Por tanto, compraron a los soviéticos esta partida, este pedido, para precisamente anexionarse el famoso, ahora llamado, Sáhara Occidental. Esto, como podéis pensar, irritó sobremanera al rey Hassan II. Mientras tanto, es bueno no olvidar que Francia era un buen proveedor de armas a nivel mundial, y en ver el movimiento que hacía Marruecos al saltarse su proveedor habitual, que era Estados Unidos, y comprar al archienemigo de los del otro lado del charco, pues vio una oportunidad como para poder ofrecer todo su abanico de material, todos sus Mirage, todos sus carros de combate, cosa que en España no sentó absolutamente nada bien y se interpretó aquí en mi país como una verdadera traición, una verdadera puñalada trapera. El caso es que Francia vio realmente en esa zona del mundo que en ese presente y en un futuro iba a ser un buen lugar para hacer negocios en tema de armamento. Pero tuvo que tener en cuenta una cosa, y es que estaba muy cerca Mauritania, y Mauritania también reclamaba esa parte, pues que Marruecos quería hacer servir este material para invadirlo. Por tanto, la decisión que tomó Francia de abrirle las puertas a Marruecos no fue nada fácil, o al menos tuvo que cabrear también a otro socio, en este caso Mauritania. Bueno, poco se sabe del protagonista del SU-100 en la invasión, digamos, del Sáhara español o del Sáhara occidental. Y aquí podemos concluir un poco lo que quería contaros de Marruecos y el SU-100. Y hablemos ahora de Irak, porque este país empezaría su andadura blindada con los veteranísimos SU-100 en el año 1959, pero nunca, como ocurriría con tantos países de la zona, de los 250 vehículos pedidos, nunca se llegó a completar el lote entero, ya que en 1963 todavía no se había completado la entrega. Puede que por impago. Y los iraquíes en la guerra de Yom Kippur de 1973 mandaron nada más y nada menos que 60.000 hombres para apoyar las endebles posiciones que tenía el ejército sirio en los altos del Golán. Como no, esta fuerza expedicionaria pues incluía elementos de la 6ª División Blindada iraquí, que se supone, si solamente se supone, que en ella habían algunos ejemplares de este famoso vehículo cazacarros de origen soviético. Sin embargo, este punto no se puede afirmar categóricamente, pues no hay pruebas físicas o pruebas fotográficas de que esto ocurriera. Pero bueno, de todas maneras, dados los pobres resultados de esta división iraquí contra los israelíes, la verdad es que creo que si estuvieron o no los SU-100 no nos importa para el resultado final. Pasado este conflicto, en 1976 sube al poder Saddam Hussein y, bueno, empieza teniendo un cargo realmente importante en el ejército, ya que tiene la última palabra en la asignación de fondos para la defensa del país. Y este señor, que siempre tuvo una... bueno, señor entre comillas, pero ya lo sabemos lo que fue... pues bueno, tiene una gran obsesión desde ese año, imaginaros, desde el 76 ya está obsesionado en los carros de combate. Más y más. Sin un poco no mirar la calidad, sino la cantidad. El caso es que empieza la modernización, digamos, de las fuerzas blindadas iraquíes, haciendo una gran compra de carros de combate de origen soviético del tipo T-62 y T-72 principalmente, y nada que ver con los carros vintage que tenía hasta ese momento de la Segunda Guerra Mundial, que iban a desaparecer de un plumazo de los desfiles del ejército iraquí. Pero una cosa es que os diga que desaparecieran de los desfiles y la otra cosa es que los destruyeran. Por una sencilla razón. El SU-100 iba a participar activamente en la guerra que Irak mantuvo con Irán desde el 80 al 88. Sí, señores, es totalmente cierto y de eso sí que hay pruebas. Pero contrariamente a lo que muchos podáis pensar, por aquel entonces las fuerzas blindadas iraníes eran realmente temibles, ya que disponían de los carros de combate procedentes de la Guerra Fría, pero igualmente poderosos como eran el M60 Patton norteamericano y el Chieftain británico, que por aquel entonces seguía siendo de lo mejorcito que había de vehículos blindados
en la zona. Pero los iraníes no tan solo se encontraban a la vanguardia en carros de combate, también lo eran de misiles contra carro con los de origen norteamericano BGM-71 TOW, que recordemos que después de Irán-Irak, 30 años después, en la más conocida, porque lo hemos visto en directo prácticamente todo, guerra de Siria, también estaría reventando torretas y carros por doquier. También hay que reseñar la existencia en las filas de Irán, ¿quién lo iba a decir?, de los terroríficos AH-1 Cobra, que también lo habían hecho ya bastante bien en Vietnam y que esta vez se presentaban para destruir sin ningún problema toda clase de carros de procedencia iraquí. ¿Os imagináis un Cobra enfrentándose a un Su-100? ¿Os imagináis un Cobra defendiendo Berlín contra las hordas soviéticas? Bueno, esto yo creo que ha sido ya un poco una paja mental, pero bueno. Es interesante también contar que una de las funciones del Su-100 por parte iraquí fue defender la retaguardia, sobre todo en los sectores menos comprometidos de la zona norte y centro, ya que en el sur, allí, bueno, esa zona es digna de describir como la picadora de carne. Y sobre el Su-100, como no hay informes que describan la entrada en combate de esta clase de vehículos en frente del enemigo, pues nada, no se puede decir nada más. De hecho, no se les vio ni moverse por el frente. Y si no se vieron esta clase de vehículos en la guerra de Irán-Irak, mucho menos ocurrió en la invasión de Kuwait del 90 y tampoco en la operación Tormenta Desierto del 91. Seguramente toda esta, o la mayoría de los vehículos de esa época, pues fueron retirados en el año 88. Buena prueba de ello es que durante la invasión estadounidense del año 2003 del país, no se pudo ninguno ver en combate, pero en cambio sí que se encontraron algunas unidades en antiguos cementerios de blindados de diferentes zonas de Irak. Y, lógicamente, no se encontraban para nada operativos. Y pasemos ahora a hablar de Israel, porque este país, en el transcurso de los conflictos que iba a mantener con sus vecinos, iba a capturar muchísimos o un número muy considerable de Su-100, pero nunca los desplegaron operacionalmente contra sus antiguos dueños o enemigos. De esta forma, el Su-100 iba a ser el único vehículo blindado capturado por Israel a sus enemigos y que nunca iba a volver a entrar en combate en contra de estos. Muy al contrario de lo que iba a suceder, por ejemplo, con los T-34-85, que por un breve lapso de tiempo sí que lo haría contra sus antiguos dueños, y por supuesto el T-54-55, de los que se iba a capturar una cantidad realmente bochornosa para los países a quien se les sustrajo este material. Un enorme número de ellos estaban tan solo sin combustible, no tenían ni un rasguño, por lo que si israelíes solo tuvieron que coger, meterle gasofa y a funcionar. Unidades enteras de Israel iban a ser equipadas con esta clase de carro de origen soviético, e incluso en los años 70 y 80 entrarían en combate un subproducto del T-54-55 llamado Tirán, aunque eso es ya otra historia. También es interesante de comentar que, como siempre han hecho los israelíes, siempre han modificado vehículos capturados, como no, es una buena base para empezar. En este caso tampoco no fue distinto, el Su-100 fue propuesto, para ser modificado por parte de contratistas privados del país, pero se dieron cuenta que tenían demasiadas pocas unidades para poder ni tan siquiera gastar 4 céntimos en algo pues que ya tenía muchísimos años detrás y que habían otros vehículos como por ejemplo el T-54-55 mucho más provechosos de mover. Lo más importante es que además la clase de vehículos que pertenecía al Su-100 era algo que no encajaba en la filosofía de combate de las fuerzas de defensa israelíes, que ponían todo su empeño en la velocidad de sus acciones y gran agresividad. Además, la silueta y el tipo de carro, en un momento dado pensaron que podía ser más causa de fuego amigo que un beneficio para todos. Por tanto, fue algo que se descartó prácticamente de inmediato. Por lo que se sabe, al menos un Su-100 estuvo en servicio en la FDI un año después del conflicto de Suez, pero solo a modo de pruebas del vehículo y de su cañón.
Y aquí termina el episodio de Israel. Un episodio que da entrada a que os hable de Cuba, porque en la visita que mantuvo Raúl Castro a Rusia en julio de 1960 le fue comunicada la pronta entrega de diversos carros de combate T-34-85 del modelo de 1946. 3 meses después llegarían los primeros blindados a la isla a bordo del carguero Ilya Mietrihov y comandado por el capitán Adolf Matijuin. Pero, sorpresa, además de los T-34 también se les iban a entregar unos cuantos Joseph Stalin II por la cara. Unos Joseph Stalin II que por otra parte nunca verían acción alguna y no sé por qué, no sé si es que se estropearon o qué. Y esto, los T-34, junto a 41 ejemplares de la versión M del cazacarros Su-100, del que hoy vuelve a ser protagonista en el canal. Un ejemplar de T-34 y otro de Su-100 serían además los protagonistas de la acción en la que Fidel Castro, tras estar un buen rato en la playa de Bahía Cochinos, siendo animado por sus compatriotas para que abriera fuego sobre el buque de la clase Liberty Houston, finalmente dijo que sí, dijo que le acercaran un carro, él se subió a un T-34, se hizo algunas fotos, pero realmente con el que abrió fuego fue con el ejemplar Su-100M, del cual se dice también pues que alcanzó en repetidas ocasiones el buque, cosa que es una especie de, ¿cómo os lo diría?, una patraña o una leyenda urbana, ya que seguramente, o 99,9%, el buque fue alcanzado y herido de muerte por los aviones Sea Fury de la Fuerza Aérea de Cuba. También en este país, dado que ha habido muy poca información, se ha filtrado o se ha sabido pues que hasta los años 80 los Su-100M estuvieron en activo y luego 15 ejemplares pasaron a la reserva, estando presentes en fortificaciones costeras, y los otros se echaron al mar a fin de servir como arrecifes artificiales y atracción turística para los submarinistas. Y con esto y un bizcocho, hoy... Venga, no acabemos todavía. Os voy a decir también dónde ha estado presente este carro de combate en el mundo. Porque lo ha estado en Angola, en Bulgaria, en República Popular China, Checoslovaquia, Alemania del Este, Hungría, Mongolia, Polonia, Yugoslavia, Vietnam, Rumanía, Corea del Norte, Siria, de la que os hablaré más extensamente sobre su uso dentro del capítulo dedicado a Egipto, que será la tercera parte. Y bueno, ahora sí, damos punto y final a lo que es la segunda parte dedicada a este gran vehículo cazacarros. Venga, nenes, portaos bien, buen fin de semana, nos vemos muy prontito en el canal de nuevo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!